EPS ahorita, como nos llaman a uno para decir, mire, tengo un caso sospechoso y eso es lo que queremos, ¿verdad? Y vamos a hablar porque eso es importante, ¿verdad? Bueno, vamos a tocar, esta es solo la clase inaugural, por decirlo así, la primera clase que vamos a hablar de generalidades. Las siguientes clases, no sé si el doctor Martínez ya les pasó el listado de las clases. Voy a pedirle a los que nos van a dar las clases que nos manden literatura para que se los pasemos con tiempo y así ustedes pueden leer para esas siguientes clases, ¿verdad? Porque seguramente van a ser un poquito más didácticas y van a pedir más su participación. Hoy solo vamos a hablar un poquito de introducción, definición del cáncer pediátrico, factores de riesgo, cómo los clasificamos, el tratamiento a grandes rasgos, porque eso es muy específico del cáncer, y cómo está el cáncer pediátrico en Guatemala, porque una cosa es leerlo en la literatura y otra cosa es la realidad de nosotros y cómo estamos en Guatemala, ¿verdad? Así que el cáncer pediátrico son aproximadamente, según el IARC, 200,000 nuevos casos de cáncer en niños de 0 a 14, porque ellos lo dividen así, en el mundo al año, ¿sí? No suena mucho. Desafortunadamente, ¿cuál es el problema aquí? Que la mayoría, ¿sí? Se encuentra aquí. Y esos son países de mediano o bajo ingreso, ¿sí? El 84% de los pacientes van a estar en nuestro medio. Desafortunadamente, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos menos recursos, tenemos más casos de cáncer y algunos estudios genéticos incluso han demostrado que son cánceres más agresivos en nuestro medio que en otros países, desafortunadamente. 16% nada más son en países de primer mundo, eh, que tienen más recursos, desafortunadamente. Latinoamérica solo tiene el 10% de los casos de todo el mundo. No suena mucho, pero si consideramos que no hay muchos recursos, Guatemala afortunadamente tiene uno, pero otros países de Centroamérica tienen una unidad de oncología dentro del Hospital Nacional, ¿sí? Es competir con los recursos de todos y a veces no es lo mejor para el paciente, ¿verdad? Esta gráfica a nivel mundial lo que nos dice es el porcentaje de mortalidad. Los pacientes, el más oscuro, más mortalidad, el más clarito, menos mortalidad. Si se dan cuenta, los países de primer mundo tienen menos cánceres, tienen menos mortalidad. O sea, un paciente con cáncer infantil en estos países, la posibilidad de que le des menos y la posibilidad de que se cure es más. Nosotros vamos contra la corriente. Más cáncer y más chances de que se muera. ¿Cómo está Guatemala? Si se dan cuenta, se los logré agrandar un poquito más bajo que nuestros países vecinos. Pero todavía falta mucho, ¿sí? No podemos decir que estamos bien cuando hay muchas cosas que todavía podemos mejorar. Y esto no para. Esto cada vez, si se dan cuenta, por ejemplo, ustedes miran Hodgkin, ha bajado. Si miran neuroblastoma, se ha mantenido igual. Si miran los tumores cerebrales, es muy variable. Pero si se miran las leucemias, que es lo que más vamos a ver y lo que ustedes han visto mucho y nos han referido pacientes, cada vez es más, ¿sí? No sabemos por qué, pero sabemos que cada vez que un país empieza a desarrollar, hay más progreso, en nuestro medio tiende a haber una elevación de los casos y de la incidencia de la leucemia. Así que, ¿qué es el cáncer y cómo lo definimos? A grandes rasgos, porque cada patología lo vamos a ir viendo en cada clase que vamos a ir viendo en las siguientes. Pues es un grupo de enfermedades que pueden comenzar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo cuando las células anormales crecen sin control, ¿sí? Y eso ya lo sabemos, más allá de sus límites habituales para invadir partes del cuerpo contiguas o diseminarse a otros órganos. No todos, van a haber algunos casos que ustedes dicen, este no va a ser metástasis, pero la mayoría van a ser metástasis, ¿sí? Y eso es lo que nos preocupa, porque un paciente metastásico generalmente, tiene un peor pronóstico que un paciente que no ha hecho metástasis, ¿sí? ¿Quién estaban en infantes ahorita, este mes? Conocieron a la bebita de 3 meses, ¿sí? Vieron ese hígado lleno de metástasis, ¿verdad? Eso es lo que no queremos ver. Eso es lo que nosotros decimos, ay, tal vez ya vamos tarde, ¿sí? Pero muchas veces podemos evitarlo y muchas veces cuando lo detectamos ya es muy tarde, ¿sí? Eh, Así que eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Pregunta, a ver quién se ofrece. Buenos días, buenos días. Eh,
Cuando nosotros tenemos un paciente con cáncer, que ustedes lo mandan de aquí o de su EPS, que lo van a mandar con nosotros, y le decimos al papá, si se confirma, tiene un tipo de cáncer. Lo primero que nos va a preguntar el papá es, pronóstico, ¿qué más? Te preguntas, generalmente, si se va a curar, sí. Hay otra pregunta muy frecuente que hacen, ¿por qué le dio? ¿Sí? Los papás quieren saber por qué. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces sienten culpa de decir, fue por mi culpa, fue porque hice algo o no hice algo. Y entonces nosotros tenemos que orientarlos. ¿Cuál es la causa del cáncer pediátrico? Parte de causas genéticas, muy bien. Infecciones, ¿como cuál? Epstein-Barr. Muy bien, excelente. Muy bien. Si bien le podemos decir al papá que pueden ver factores que le podemos decir al papá, ¿sí? Ustedes le miren, ambientales. El papá vive aquí en la capital y nunca ha salido al campo, nunca ha tenido exposición a pesticidas, nunca ha tenido nada. Radiación, nunca le han hecho unos rayos X. Infecciones, ha sido un niño sano. Entonces los papás dicen, ha sido un niño sano. Realmente esos son factores de riesgo, ¿sí? Junto con los genéticos, que muchas veces están asociados a algunos síndromes, a muchos síndromes, pero no podemos darle una causa específica al papá, ¿sí? Sabemos que hay muchos factores de riesgo, como bien alguien dijo, genético, ¿sí? Sabemos que hay los oncogenes. Los protooncogenes lo que hacen es estimular que las células crecen, pero cuando esos mutan y se vuelven menos, se llaman oncogenes. Entonces ya hacen que la célula prolifere sin control, ¿verdad? Y por lo contrario, están los genes supresores tumorales. ¿Sí? Que estos lo que hacen es decir, ok, hay un gen que creo que hay unas células que están creciendo, vamos a pararlo, pero cuando esos mutan, puede ver que ya no haya un control, por decirlo así, y que esto siga creciendo sin control y eventualmente vaya a proliferar a un cáncer, ¿sí? Estos generalmente son los oncogenes y los genes supresores, que son la parte genética. Muchos de estos no tienen nada que ver con los papás, porque los papás preguntan, ¿y eso fue mi culpa? Yo se lo heredé. Muchos de estos no, muchos de esos son mutaciones adquiridas del paciente, pero sí hay un par ahí que pueden ser hereditarios, y es muy poco los raros, muy raros los casos. Uno de esos es el síndrome Li-Fraumeni, ¿sí? La mutación TP53 o del P53. No sé si lo han escuchado, ¿sí? Es raro. De hecho, aunque el paciente le confirmemos que tiene la mutación del P53 con Li-Fraumeni, no necesariamente quiere decir que lo heredó del papá, ¿sí? ¿Por qué? Porque son mutaciones de novo, ¿sí? Entonces puede haber hasta 25% de esos casos que pueden ser mutaciones de novo, que la niña lo tiene, el paciente lo tiene, y el papá no necesariamente se lo heredó, ¿sí? Pero en este caso sí puede ser 75% heredado. Y hemos tenido varios casos donde los papás dicen, mire, se lo perdí yo, hay que hacer la prueba. Hacemos a la paciente, está positiva, hacemos a los papás, uno de los dos está positivo, si los papás están negativos es su mutación de nuevo del paciente, los dos papás, si uno sale positivo, obviamente hay que hacerle los hermanos porque existe la posibilidad, ¿verdad? Y esos pacientes existen la posibilidad de que sí tengan cáncer o no tengan cáncer. ¿Nosotros lo podemos evitar? No. ¿Qué podemos hacer? Un monitoreo más cerca, ¿sí? Decirle al pediatra, mire, tiene una mutación, tiene un gen, y el pediatra ya sabe que lo tiene que vigilar más de cerca, buscando específicamente que no vaya eventualmente a virar a ser un cáncer, ¿sí? Y generalmente lo podemos ver con la historia familiar. Por eso es muy importante hacer un buen antecedente. Tuvimos reciente un caso donde le preguntamos, mire, la paciente tiene un cáncer y posiblemente tiene este gen. ¿Hay cáncer familiar en la familia? Y entonces los papás se sientan y dicen, sí. El papá dice, mi hermano murió a los 24 años de cáncer hepático. Mi abuelo murió de cáncer hepático a los 24 años. Entonces, no sabemos todavía los resultados porque esos se están esperando, pero lo más probable es que va por el lado de la familia del papá, ¿sí? Si se confirma esto. Entonces, ese es importante tener una historia de cáncer en la familia. Por ahí dijo Epstein-Barr, excelente, el linfoma de Hodgkin
Y en Guatemala, si ustedes, vamos a ver la clase de linfomas, tenemos una clase de linfomas. En la literatura generalmente son niños un poquito más grandes, más adolescentes. En Guatemala hemos tenido linfomas de Hodgkin de 5 años, que es raro. Cualquier otro país dicen, ¿por qué tan pequeños? Creemos que hay mucho más proliferación de estos virus en nuestro medio, hay más hacinamiento, hay muchos factores que predisponen que los niños se expongan muy tempranamente a estos virus y les da linfomas. Pesticidas químicas, si ustedes entran a PubMed y buscan cáncer y pesticidas, van a encontrar 20,000 artículos, ¿sí? Pero no necesariamente es la causa. Radiación, un ejemplo claro es Hiroshima, cuando fue las bombas, hubo un aumento de cáncer en la población en general y quimioterapia previa. Esto cuando uno lo pone, poner así como, ¿what? O sea, de verdad, ¿le estamos dando quimio que le puede dar cáncer al paciente? Tristemente sí, sí. ¿Un ejemplo? ¿Alguien que sepa un ejemplo? ¿Un voluntario o voluntario forzado? Es una pregunta difícil, pero por ejemplo, el etopósido que damos, ¿sí? En algunos ciclos de quimioterapia, de algunos tumores sólidos, puede ser que le dé eventualmente una leucemia mieloide aguda al paciente, ¿sí? Ese es el riesgo, y el riesgo que le tenemos que decir al paciente. Pero si no le damos esta quimio ahorita al paciente, no se cura. Sabemos ese riesgo, no necesariamente le va a dar, pero ya la cantidad de pacientes que vemos en UNOP, y hemos documentado un par de casos que tenemos esta leucemia secundaria, muy probablemente a la quimioterapia que le dimos. Son muy mal pronóstico, desafortunadamente, pero existe la posibilidad, ¿verdad? Así que si empezamos a hablar de cáncer, como dije en esta clase, no lo vamos a platicar. Lo más frecuente es desde Latinoamérica y el Caribe, según Globocan. Leucemias, y es lo que les decía, leucemias es los que rotan un UNOP, por ahí veo un par de caras conocidas que han rotado un UNOP, se dan cuenta que los servicios es leucemia, 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 leucemia. Según esto, el segundo tumor es el sistema nervioso central, ¿sí? Tercero, Hodgkin y cuarto, renales, según Globocan. ¿Cómo estamos en Guatemala? Esto es hasta ahorita, enero 2024, de 2000 a 2024. Primer lugar sigue siendo leucemias. Segundo lugar, linfomas. Creemos que hay mucho factor ambiental que nos predispone a más linfomas, como bien dijeron. El tercer lugar, retinoblastoma. Sorprendente, y nos sorprende a nosotros también. Creemos que hay un factor genético en la población, ¿sí? Hemos tenido muchas campañas hace muchos años. Hubo campañas, ustedes seguramente no se acuerdan, pero hubo una campaña de esto que mostraban fotos del reflejo leucocoria, del reflejo blanco, en muchos medios para detectar estos retinoblastomas. Tenemos muchos, creemos que hay un factor genético. Y el cuarto, sistema nervioso central. ¿Se recuerdan el slide previo? Sistema nervioso central debe ser segundo. Va subiendo. De hecho, antes no aparecían ni en los primeros, estaba como por aquí. Y cada año va subiendo un poquito más. ¿Por qué creen ustedes? La detección, o sea, la tecnología permite que se detecten más. Ese es un buen punto. ¿Cuál es el síntoma que ustedes van a tener a un paciente que sospechan de un tumor cerebral? Vómitos matutinos. Cefaleas. Muy bien. Y no son convulsiones, ¿verdad? Y entonces muchos de esos niños terminaban en RENAP. ¿Por qué falleció? Por una gastroenteritis. ¿Qué tenía? Vómitos. ¿Sí? Nunca tuvieron acceso a una tomografía, nunca tuvieron acceso a sospechar un tumor cerebral y cada vez tenían menos acceso. Afortunadamente, eso ha ido cambiando. Cada vez tenemos más acceso a esas imágenes, a hacer una tomografía. Sigue siendo muy caro una tomografía en la capital con el interior. O sea, si ustedes sondean, es excesivamente caro para lo que una persona gana. Y esa es la razón por qué no teníamos tumores cerebrales. Tenemos una clase muy buena de esas que lo vamos a ver y por qué es importante sospechar cuando tienen algunos síntomas, como ustedes bien dijeron, esos tumores cerebrales. Y no necesariamente es un paciente que va a convulsionar, ¿verdad? Por la ubicación, por el tipo de tumores. Así que cada uno, y esto se dan cuenta, es una lista enorme. Y aquí ponemos como lo más frecuentes, aquí van otros leucemias y linfomas raros,
Pero estos incluso se van a subdividir, ¿sí? Y eso es lo que lo hace un poquito más complicado y por eso vamos a ver más clases. Por ejemplo, las leucemias, tenemos leucemias linfoblásticas, mieloides agudas, promielocíticas agudas. No les puse aquí, pero tenemos mieloides crónicas. Las leucemias linfocíticas crónicas en pediatría es extremadamente raro, casi no existe. No les puse las mieloides crónicas, pero las mieloides crónicas son 3% de los casos de pediatría que sí tenemos varios, así que es importante considerarlo. De esta, la más frecuente, la leucemia linfoide aguda, ¿sí? Es lo que generalmente nos mandan siempre, ¿verdad? Y es lo que más vamos a ver y seguramente vamos a ver ahorita en la siguiente clase las complicaciones y las urgencias de estos pacientes y luego vamos a ver un poquito ya específicamente la leucemia. Los linfomas de Hodgkin, que los linfomas de Hodgkin incluso se pueden subdividir en diferentes tipos según la histología, según la patología. Y después tenemos los linfomas no Hodgkin, o sea, los linfomas se dividen en Hodgkin y no Hodgkin, y los no Hodgkin todavía se pueden subdividir en linfoblástico, Burkitt, difuso de células grandes anaplásticos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia y por qué es importante saber la diferencia de estos dos? Porque un linfoma de Hodgkin va a tener una evolución crónica, ¿sí? 3 meses. A veces le dicen, no, tiene meses de que le empezó a crecer la masa, tuvo fiebre, tuvo síntomas B. ¿Cuál es la historia clásica de un linfoma de Burkitt? Aparición rápida, ¿sí? Y ahí es donde les digo, cuando la mamá le dice, doctor, hace 15 días no tenía nada. Y uno dice, nah, será, eso está muy grande para aparecer en 15 días. Es cierto. El linfoma de Burkitt, algunos artículos lo pone, crece ante tus ojos, ¿sí? Literalmente duplica su tamaño cada 24 horas, ¿sí? Entonces, si la mamá realmente le dice, doctor, eso no lo tenía hace 15 días, a veces hay que creerles y decir, sí, eso puede ser un Burkitt. Y es una urgencia, y lo vamos a ver en la clase, porque es una urgencia y porque hay que referirlo tempranamente. Y no necesariamente quitarlo, ¿sí? Esa es otra cosa que vamos a ir viendo en el transcurso de todas esas clases. Si usted le dice, mire, tiene una masa abdominal y creemos que es un Burkitt y el cirujano le dice, ¿lo puede quitar? ¿Qué deciden ustedes? Lo quitamos. ¿Quién lo quita? ¿Quién no lo quita? Vamos a ver quién lo quita. Dice el cirujano, sí, reseque toda la masa abdominal que tenga. ¿Quién? ¿Y qué le hacen en sala? No lo llevan a sala. Una biopsia. Se lleva ¿Qué hacen con la biopsia? ¿Qué hacemos con la biopsia? Lo mandamos a Pato. Dura una semana. Sí lo podemos mandar a Pato, pero dura una semana y el niño está creciendo. En 2 semanas ya tiene una masa de ese enorme. En una semana va a tener, si es que está vivo. Le da quimioterapia de entrada. Existe lo que es citometría de flujo. No sé si lo han escuchado. ¿Sí? La citometría de flujo estamos acostumbrados a que solo se haga en médula ósea. Se puede hacer en tumores sólidos si ustedes mandan una muestra en solución salina. No informó. Entonces, esa muestra es salino, tiene que ser salino fresco, lo sacan hoy, lo mandamos hoy, lo mandamos a laboratorio de citometría, citometría le hace el proceso y nos puede dar el diagnóstico el mismo día. ¿Sí? Entonces, ese niño empieza el tratamiento el mismo día que hicieron la biopsia. ¿Sí? Otro caso que hemos tenido muy particular de estos linfomas de Burkitt es que vienen con derrames pleurales. ¿Sí? Tuvimos un caso, pero fue de adultos de 14 años, que debería ser niños, pero el niño el paciente venía con una masa mediastinal, tenía derrames bilaterales, le pusieron tubos y luego nos lo presentaron. Cuando le preguntamos qué salió en el tubo, me dijeron, no, salió el líquido cetrino, pero ya está bien, ya la placa está a control, ya no tiene líquido. ¿Y qué hicieron con el líquido? Y fue así como lo drenamos. Ese líquido nos sirve para Pato, pero también nos sirve para citometría. ¿Sí? Entonces, este chico lo mandamos, le dijimos, mire, regrese, revise el tubo, aunque sea unos 20 cc que le logre sacar todavía de ese tubo intercostal, y lo mandamos a citometría. Lo mandamos a citometría y era un linfoma linfoblástico de células T. ¿Sí? Y tuvimos diagnóstico ese mismo día que nos trajo líquido. Así que lo importante de esto es que si nosotros vamos a meter a un quirófano, a un paciente quirófano, a biopsia o a lo que sea, o le vamos a poner tubo,
Si tienen duda, pregúntenos. Mire, lo voy a meter a quirófano. La semana pasada y la biopsia está en patología y ya está en bloque de parafina, no podemos hacer nada, la citometría ya se perdió. Tenemos que hacerlo en ese momento, en ese día que ustedes sacaron y tiene que ser en salino. Tampoco podemos hacerlo, por ejemplo, que ustedes digan, mire, saqué formol y aquí traigo la biopsia de formol y nosotros necesitamos salino y decir, sacarlo de formol y necesitamos salino, no se puede meter al citómetro. Entonces esa muestra ya no lo perdimos para citometría. Entonces si tienen dudas, pregúntenos y nosotros vamos a ver y nosotros lo podemos pasar a veces o no antes de pasar al paciente y solo correr el examen para que nosotros tengamos un diagnóstico. Que hemos tenido con algún par de casos, el de infantes creo que lo hicimos así, hicieron la biopsia aquí, lo pasamos con nosotros y estamos esperando, ya el paciente está con nosotros, pero lo mandamos antes con nosotros. Así que podemos hacer esto, ¿verdad? El diagnóstico, mientras más rápido lo hagamos, mejor, porque más rápido sabemos qué quimioterapia le vamos a dar. ¿Por qué no empezamos quimioterapia empíricamente? Porque este es un tratamiento de 6 meses con bloques. Este es un tratamiento de 2 años continuo. Es muy diferente. Si el paciente terminaba haciendo un Burkitt y le di esto, no lo curo. Y viceversa. ¿Sí? Entonces, por eso es importante sacar una buena muestra para correr con el diagnóstico. ¿Verdad? Los tumores cerebrales también son importantes y lo vamos a ver en otra clase que se subdividen en un montón de otros tipos de tumores cerebrales. Es importante saber qué tipo de tumores nos estamos enfrentando, aunque sea por imágenes, que nos oriente a hacer, ¿sí? Porque de eso va a depender el tratamiento. Hay tumores cerebrales que necesitan resección, quimio, radio. Hay tumores cerebrales que necesitan resección y con eso lo curaron, literalmente, ¿sí? Hay tumores cerebrales que necesitan quimio y radio porque no lo vas a poder ir a biopsiar, ¿sí? Y no lo queremos ir a biopsiar. Así que es importante tener esa plática, por eso siempre insistimos en que el tratamiento tiene que ser multidisciplinario, ¿sí? Neurocirugía, el médico tratante, el oncólogo. Bueno, para tomar pilocítico de bajo grado, ¿cuál es el tratamiento? Quimio, cirugía, radio. Dos, uno, dos o tres de los. ¿Qué dicen? Cirugía. ¿Sí? Un necesito pilocítico con que ustedes lo operen y lo quiten todo, ya no hacemos nada más. 95% sobrevida. ¿Sí? Un glioma del tallo. Histológicamente es un tumor de bajo grado. Muy buen punto, doctora. Sí, usted le dice al papá, mire, lo más probable es que esto sea un bajo grado, pero nadie le va a ir a operar el tallo. No es resecable. ¿Qué hacemos? Damos radio, a veces quimio, y ese es el tratamiento. Entonces va a depender del tipo de tumor que estemos pensando el tratamiento. No todos los tumores son cirugía, resección, quimio, radio, y no es una receta de cocina, sino es cada tumor es un abordaje diferente y por eso es que tenemos que siempre discutirlo, ¿verdad? Eh, tumores óseos. Esto es menos complicado. Tenemos osteosarcoma, tenemos sarcomas de Ewing. ¿Por qué me gusta mencionar esto? Porque van a ir a EPS. Todos vamos a EPS. Todos fuimos a EPS. O nos quedamos aquí. Pero el detalle es que cuando les digo, miren, y a veces les pregunto a los estudiantes que rotan con nosotros, si estuvieras en un hospital frontera con México y tienes un paciente con una masa rodilla, ¿qué haces? Y entonces muchas veces hacemos resonancia, no hay que hacerle consulta de ortopedia y no tenemos resonancia, aunque sea una TAC, pero tampoco tenemos TAC. No necesariamente, ¿sí? Se dan cuenta, con unas rayos X, ¿cómo se llama este signo? ¿Quién lo dijo? No lo vi. ¿Quién lo habló? Ah, perdón. Signo del sol saliente. Excelente, doctora. ¿Sí? Con esto ya uno dice, esto puede ser maligno, ¿sí? Y esto me orienta a ser maligno. Y en vez de mandarlo a ortopedia, a un hospital nacional, de una vez lo presento a un no, porque esto va a ser maligno. Y me evito dar la vuelta, porque lo que pasa es que el paciente está aquí, oncológico, está uno para aquí, y da esta vuelta para llegar a uno. Y lo que necesitamos es esto, ¿verdad? Que ustedes lo refieran antes. ¿Cómo se llama ese signo?
doctora, les estoy tapando un parte. ¿Ustedes son de...? Ah, ok, mucho gusto. ¿Cómo se llama el signo? Triángulo de Gottman, ¿sí? Entonces, cuando ustedes miran eso, es porque el tumor del hueso va expandiendo y eventualmente lo que va a hacer es como va expandiendo, el periósteo pues, se rompe y es lo que ustedes están viendo ahí, que ese periósteo se rompe. Y entonces, esto, lo que miran aquí, ese pedacito es el triángulo de Gottman, ¿sí? Con que ustedes tengan no les puse el tercero, pero hay otro que le llaman capas de cebolla, que ustedes miran, es los rayos X y en vez de verlo así como son la siguiente, como dijo la doctora, se mira como que fueran capas, pero se mira levantado, como que fuera una cebolla, ¿sí? Esos tres signos, ustedes dicen, esto va a ser algo maligno, ¿sí? Y entonces lo refiero de una vez a una unidad de onco. Muy bien. Los tumores germinales, ya sabemos que hay germinomas, hay no germinomatosos, tumores del seno endodérmico, coriocarcinoma, teratomas, que hemos tenido varios pacientes que nos han referido con teratomas enormes que se logran resecar el tratamiento de cirugía en muchos de estos casos. Algunos tumores germinales, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico de un tumor germinal? O sea, tenemos imágenes, tenemos un niño con una masa abdominal, ¿qué más le pedirían? Marcadores, ¿cuáles, doctor? No le escucho, pero... Muy bien, ¿cuál otro? Parcialmente buena. Alfa-fetoproteína es uno. ¿Qué otro tumor nos marca alfa-fetoproteína? Hepatoblastoma, muy bien. ¿Sí? ¿Cuál otro tumor podríamos hacer para un tumor germinal? ¿Mm? Beta-HCG, muy bien. ¿Sí? Alfa-feto y beta-HCG son dos marcadores que nos pueden marcar. El CA125 sí, pero no es un marcador más específico, ¿sí? Entonces, y tenemos alfa-feto y beta-HCG en la mayoría de hospitales, y es una masa abdominal, un niño adolescente, le hacemos alfa-feto, beta-HCG está alto, normalmente lo vamos a meter a quirófano para biopsia, ¿sí? No hay que hacer una cirugía de riesgo. Si es pequeño, el cirujano le dice, sí se puede quitar. Si es muy grande, le dicen, hagan la biopsia. Podemos dar 4 ciclos de quimio y reevaluar si es necesario volver a hacer una cirugía, ¿sí? No es necesario hacer una cirugía que a veces va a terminar el niño intensivo porque fue una cirugía muy extenso, que se tardaron 5 horas, 6 horas. Así que podemos hacer quimioterapia con esos pacientes si sospechamos un germinal. Muy bien. 3 pilares del tratamiento. Quimioterapia es uno. Hay pacientes que solo les damos quimioterapia, como hablamos en los linfomas, ¿sí? No es necesario hacer una cirugía extensa. El chico que les comentaba que tuvimos en diciembre del derrame pleural con la masa mediastinal, estaban pendiente que lo mire cirugía de tórax para hacer una biopsia de la masa mediastinal. Nosotros hicimos el diagnóstico con el líquido pleural, lo pasamos y le dimos quimio. Eso era necesario. No había necesidad de hacer una cirugía de tórax, ¿sí? Entonces, quimioterapia es suficiente. ¿Sí? Cirugía, ¿en cuáles hacemos solo cirugía? ¿Ah? Astrocitoma, muy bien, está poniendo atención. Eso es bueno. Astrocitoma es uno, ¿sí? ¿Qué otro? Los teratomas, ¿sí? Los teratomas maduros lo quitamos y estamos bien. ¿En quién necesitamos radio? Gliomas de bajo grado, ¿sí? Que generalmente no podemos operar, no son sensibles a quimio porque son tumores de bajo riesgo. En muchos vamos a necesitar los tres o dos, por lo menos dos. Quimio, cirugía, radio, ¿sí? Un ejemplo de alguien que necesite cirugía y quimio, sí o sí, ambos. No, el linfoma de Burkitt es quimiosensible. Usted hace la biopsia y quimioterapia y ahí estamos. Un osteosarcoma. Muy bien, doctora. Usted ha no, sí, tiene ventaja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los osteos o los sarcomas, por ejemplo, tienes que darle quimio
y tienes que hacer control local, ¿sí? Entonces, control local significa tienes que quitar el tumor, si no, no se va a curar, ¿sí? Entonces, a los papás hay que decirle, mire, es uno y el otro. A veces dicen, no, hagamos solo uno. No es posible. ¿Para qué le vamos a mentir? No es posible. Tenemos que hacer uno y el otro. Y entonces un osteosarcoma damos quimio o hacemos resección de la amputación, generalmente que hacemos al inicio, y le damos su quimio, ¿sí? En algunos sarcomas damos quimio, hacemos cirugía y después terminamos con quimio. Ahí sí es otra vez regresamos a lo mismo, comunicación con nuestro equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque si es un sarcoma, ¿qué es lo que necesitamos de la cirugía? Quitarlo, quitarlo todo. Y me refiero a quitarlo todo, es que los bordes estén libres, ¿sí? O sea, que cuando la patología, que el cirujano me marque, aquí resecamos, es borde 1, borde 2, borde 3. Y la patología nos diga borde 1 limpio, borde 2, porque si borde 1 nos dice infiltración, no se va a curar, ¿sí? Entonces, por eso es que es otra vez regresar con tu equipo multidisciplinar. Radioterapia, por ejemplo. ¿A quién damos radio? Hodgkin, ¿quién dijo Hodgkin? Hodgkin. Hodgkin es quimio y radio, ¿sí? Entonces, en la mayoría, no en todos, pero generalmente es quimio radio, no hay que hacer cirugía, ¿sí? En los gliomas de bajo grado solo es radio. En algunos pacientes como el osteo, ¿sí? Por ejemplo, los papás que dicen, mire, ¿por qué no le da radio a la masa y no lo operamos? No son radiosensibles. Y por eso hay que saber qué tipo de tumor son, ¿sí? Muy bien, vamos a ver. La quimioterapia, ¿cómo funciona? Y eso es importante, porque como vamos a saber cómo funciona la quimioterapia, sabemos los efectos adversos. Y los que han pasado por uno, pues saben que de repente preguntamos qué efectos va a tener cada quimioterapia y generalmente sabemos que inhibe alguna parte del ciclo celular y en base a eso vamos a saber más o menos qué efectos adversos nos vamos a tener. Cirugía, podemos tener varias indicaciones de cirugía. Por eso es que nosotros tenemos quirófano todos los días, porque cirugía es diario, ya sea para biopsias, para resección macroscópica, para resecciones de bordes libres, para debulking. Debulking quiere decir que quitas una buena parte del tumor, más no necesariamente lo tienes que quitar todo y con eso puede ser un buen pronóstico en algunos tumores. O sea, 90% de tumor que lo quiten, estamos bien. ¿Sí? Pero eso es lo que tiene que saber el cirujano. Nuestra indicación, para qué lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. ¿Sí? Y generalmente el cirujano nos va a decir si se puede o no se puede. ¿Sí? Muy bien. Radio, ya sabemos que la radio pareciera inofensivo, pero a largo plazo tiene efectos adversos. Así que la radioterapia siempre hay que estar pendiente los efectos a largo, mediano y largo plazo. Cuando lo tenemos que dar, nosotros no lo damos en el incando, lo damos en la succión eh, y solo. Bueno, cáncer pediátrico en Guatemala. Esto es generalidades, esto es de Latinoamérica, esto es del mundo. Cáncer pediátrico en Guatemala. Antes de UNOP, ¿ustedes conocen a la doctora Luna, al doctor Antonio y al doctor Albert? No, son los fundadores de UNOP. Eh, Estudiados todos afuera y todos regresaron a Guatemala con tal de hacer algo por los niños oncológicos, ¿sí? Eh, Empezaron primero, como cualquier procedimiento que ustedes quieren hacer un cambio, tienen que demostrar por qué necesitamos el cambio, ¿sí? Y ellos hicieron esto, donde revisaron a estos pacientes retrospectivamente en el 95 y dijeron, ok, más o menos tenemos 100 casos de cáncer al año. 42% de estos niños vienen a una consulta y no regresan, que es demasiado. ¿Sí? Menos del 20% de todos estos casos están vivos a los 2 años. ¿Sí? Prácticamente se morían todos los pacientes oncológicos en ese momento. Y ahí es donde nace la idea de UNOP. ¿Sí? Para los que no han ido y para los que ya fueron, conocen UNOP, tenemos oficialmente 77 camas, más todos los de la emergencia, como aquí. Esos no cuentan, son un montón, igual que aquí, pero esas 77 camas, los que han estado en uno, se dan cuenta cuántas veces están llenos todas las camas. Siempre, ¿sí? Siempre, cada día. Y tenemos lista de espera para trasladar pacientes, afortunadamente. ¿Y qué hace la diferencia a nivel de estos años? Y esta gráfica no está actualizado, pero en el momento que se hizo me gustó demasiado y lo usamos mucho porque si se dan cuenta, la gráfica
roja, el abandono. ¿Sí? ¿Cuántos pacientes no regresan? ¿Cuál es nuestra meta? 0. ¿Cuánto llevamos ahorita no, de abandono este año? Menos del 1%. ¿Sí? ¿Cómo lo logramos? Para los que ya están en el NOP. No se dieron cuenta, pero cada vez que decimos, pasamos visita, ¿de dónde es? ¿Sí? Y a veces es clase de geografía en plena visita. ¿De dónde es? ¿De tal lugar? ¿Alguien conoce? No, pero suena lejos. Consigamos el albergue, ¿sí? Parte de esto no es decir, ok, el paciente tiene que venir 3 días, ok, egreso, sale a la puerta y que se averigüe en 3 días que está aquí. O sea, el paciente no va a regresar porque no quiere, ¿sí? No va a regresar porque sus medios no le dan la posibilidad, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Y tenemos un departamento de trabajo social que el paciente que no venga hoy, por ejemplo, de los 100 pacientes citados hoy, 5 no vinieron, a esos 5 los van a llamar para preguntarle qué pasó. Y dicen, no, es que no tengo dinero, ok, le vamos a dar para el pasaje. No, es que tuvo un problema, ok, lo espero mañana, ¿sí? Y hemos tenido casos donde de repente ya no aparece el teléfono. Lo que no saben es que cuando les hacen la primera entrevista de trabajo social, le preguntan muchos otros datos donde los pueden contactar en otros lugares. Y aún localizamos un niño por el pastor de la comunidad. El pastor lo conocía y lo fue a traer. Pero los papás a veces no entienden la magnitud de esto, ¿verdad? Y sobre todo si es un paciente que tiene buen pronóstico, ¿sí? Un linfoma de bajo riesgo, linfoma de Hodgkin de bajo riesgo, ¿qué posibilidad de curación tiene? Arriba del 95%. Y que el paciente abandone, ¿sí? Es una tristeza, es una lástima, ¿sí? Entonces, se logró bajar el abandono, ¿sí? La cantidad de pacientes subieron, ¿sí? Uno casi mira a todos los pacientes de Guatemala. No todos, pero es una muy buena porcentaje. Y la sobrevivencia, la sobrevida, 67%, ¿sí? ¿De cuánto empezamos? Del 20, ¿sí? Y vamos por el 67%. ¿Cuál es nuestra meta? Como en cualquier parte del mundo, 100, que todos se curen. ¿No? Solo no nos gusta que los pacientes sufran y se compliquen. Pero, ¿qué falta para llegar a esos 67%? Aquí, por decirlo. ¿Cómo se llama eso? Diagnóstico temprano, ¿sí? Y ahí es donde entran ustedes, ¿sí? En donde ustedes dicen, ok, si mando un linfoma de Hodgkin de bajo riesgo rápido y tiene 95%, o lo mando tarde y hace un alto riesgo y ya le bajé 20% de su sobrevida, ¿sí? Todos los linfomas de Hodgkin, todos los linfomas linfolásticos, todos los linfomas empiezan como bajo riesgo. ¿Por qué llegan como alto riesgo? Porque nos tardamos en mandar, ¿sí? Y ese atraso le va a quitar 20% de sobrevida al paciente. 90% de los pacientes vienen de familias de escasos recursos. Es lo que hablamos. ¿Dónde son? ¿Dónde vienen? Tenemos una niña ahorita que la PGN la trajo porque no podía venir y tiene buen pronóstico. Y le pregunté a la mamá, ¿por qué no vino? Y no me dijo, no, es que usted es mucho frega, no quiero venir. No, no tenía 80 quetzales para venir. 80 quetzales le costaba el pasaje de los dos, 40 quetzales cada uno. Eso no pudo juntar y no pudo venir. Y nunca lo refirió a trabajo social y simplemente en su desesperación ya no vino. Y entonces la PGN la trajo de regreso a la fuerza. Y es la realidad, tenemos que adaptarnos. Por eso que preguntamos, por eso cuando ustedes vayan a no, siempre es parte de la pregunta es ¿de dónde es el paciente? Y lo van a ver, ¿sí? Es una pregunta clásica que hacemos cuando pasamos visita. 70% de los pacientes vienen de áreas rurales, ¿sí? Eso es lo difícil. ¿Conocen el área rural todos? ¿Cuánto tiempo se hacen para llegar? Sí. Hay un video, lástima, ahorita se me ocurrió. Hay un video que pusieron una vez para una campaña donde siguieron a un paciente para llegar a su casa. Sí. Se iba un bus, en esas bus camionetas, creo que era de Quiché. Se bajaba en Quiché, agarraba un pico, se bajaba en otra comunidad y caminaba en unos caminitos así de barro. ¿Sí? Otra hora. ¿Sí? Eso es lo que tenía que hacer cada vez la mamá para llegar a uno, a la capital. ¿Sí? Para nosotros es fácil decir, dale egreso y que venga mañana. Dale egreso y que venga la otra semana. Pero no estamos viendo el contexto de esto de esos pacientes. 26% de los pacientes llegan con enfermedad avanzada. 67% de sobrevida.
26 que llegan tarde, tal vez más alta. No lo sé, es una posibilidad, es una teoría, pero podemos intentar. Y 40% padecen de desnutrición. Eso es lo más triste, ¿verdad? Cuesta mucho. Tenían más mortalidad, ¿sí? Y es la realidad. O sea, los niños aguantan. Las quimios son intensas. Y le vamos a dar una quimio intensa a un paciente que ya está desnutrido, lo más probable es que le va a ir mal, ¿sí? Entonces, es una batalla doble, como los que han estado ahí en UNOP nos han visto. Entonces, comió, no comió, sonda. Y el pobre niño está triste, está desesperado, la mamá no quiere la sonda. Hubiera sido contexto diferente que el niño llegue con un buen estado nutricional y nos concentramos solo con la quimio, ¿verdad? Pero al final es una batalla doble. Quimio más ver las complicaciones, ¿sí? Bueno, en conclusión, el cáncer pediátrico es global. Ustedes, como pediatras y como residentes, lo más probable que van a ver uno, porque este es el centro de referencia de mucha parte del país, y eventualmente ustedes lo pasan uno, ¿sí? Y esta es parte de lo que estamos haciendo, que ustedes tengan una idea de lo que es el cáncer pediátrico, cómo abordarlo. No lo queremos que lo manejen, simplemente queremos un abordaje, una referencia inicial adecuada, temprana. Los países como Guatemala vamos a tener más cáncer pediátrico, desafortunadamente. Tenemos menos recursos, nos cuesta más tratarlos. No se puede prevenir. A veces me dicen, ¿por qué no hacen campañas de prevención? No existen, como en adultos. Deje de fumar, deje de hacer esto. En niños no sabemos la causa, por lo tanto no lo podemos prevenir. Pero sí podemos hacer un diagnóstico temprano, que es la clave de esto, ¿verdad? Y si tienen sospecha, ustedes saben dónde está uno, ¿sí? No siempre estamos ahí todos los oncólogos, pero más de algunos les contesta. Hay un teléfono de uno donde ustedes pueden llamar y pedir que les comuniquen con el médico de turno y darle seguimiento a su paciente, ¿sí? Tuvo un hemato alterado, le hago controles y quiero ver que esto esté bien. No quiero ver que en un mes tenga 100,000 blancos porque no le dimos seguimiento. Ahora, si tenemos duda, hay que darle seguimiento al paciente. Muy bien. Eso era, chicos. Gracias por la atención y no sé si tengan alguna duda, preguntas. No. Es mucha información y es muy general, ¿sí? Pero vamos a ver lo siguiente, ¿sí? La siguiente creo que son urgencias oncológicas, las siguientes dos. Y eso es importante porque ustedes sí van a tener a sus pacientes a medio con lisis, con masas mediastinales, con compresión medular, ya tuvimos un par de casos. Y todo eso tenemos que saber cómo abordarlo, ¿verdad? Independientemente que sea el tumor y cuál sea el pronóstico, cuál sea el diagnóstico, la urgencia oncológica hay que tratarla primero, ¿sí? Antes de hacer esto. Entonces, las siguientes dos clases vamos a tener esas de urgencias oncológicas. Les voy a pedir la referencia a los que van a la clase para que lo revisen. Y ahí nos vamos ya de entrada con los tipos de tumores específicamente a cada uno, ¿sí? Muy bien. ¿Alguno de los doctores que está en línea tiene alguna duda?